Bueno, mis hermanos, una vez más nos encontramos aquí con el tema de la estructura. La estructura, realmente vemos bien claramente, en cada casa hay una construcción desde abajo de la tierra. Las primeras cosas que se hacen, poner un fundamento, ¿sí?, sólido para que la casa no se caiga. Y son los cimientos, así es, los cimientos. Y para hombre y Dios, para Jehová, debe haber unos cimientos bien puestos, una columna bien puesta también en nosotros, en el amor de Cristo Jesús. Mismo Jesús en San Juan 15, del 1 al 7, donde habla él claramente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿sí?, que vamos a estar sujetos en Cristo Jesús, porque separado de él nada podéis hacer. Pero él mismo exhorta en Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar su casa cavó hondo, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. ¿Sí? Si nosotros estamos fundados sobre la roca, sobre los fundamentos que es Cristo Jesús, vamos a salir firmes. Efesios 2, 20 al 22. Toda construcción, toda estructura debe estar bien firme en las cosas de Dios. Dice así: edificados sobre el fundamento y los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios. Bien coordinado el edificio. Salmos 11:3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué debe ser el justo? ¿Qué debe ser el justo? Nosotros ocupamos los fundamentos, mis hermanos, para hacer la voluntad del Señor, para hacer las cosas que Dios le agrada. Dice el Testimonio para Ministros, página 108: cuando un punto de doctrina que no entendéis llegue a nuestra consideración, ir a Dios sobre nuestras rodillas para que podáis entender qué es verdad, a no ser guiados como lo que fueron los judíos luchando contra Dios. Mientras amonestamos a los hombres a precarse de aceptar cualquier cosa, a menos que sea la verdad, debe también amonestarle a no poner en peligro sus almas rechazando el mensaje de la luz, sino a salir de las tinieblas por un estudio fervoroso de la palabra de Dios. Cuando Natanael fue a Jesús, el Salvador, exclamó: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Jesús nos verá también en los lugares secretos de la oración y buscamos luz para saber qué es verdad. ¿Sí? Mensajes selectos, tomo 1, página 481. Falta el Espíritu Santo en nuestra obra. Nada me alarma
más que ver el espíritu desvanecía, manifestó por nuestros hermanos que estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortémosmente los puntos convertidos. Siento el deseo de huir del lugar, no sea que reciba el molde de aquellos que no puedan investigar sinceramente la doctrina de la Biblia. ¿Sí? Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Todos debemos saber lo que enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo orientamos. Nos hallamos todos bajo la obligación para con Dios de conocer lo que nos envía. Él da indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina. Como Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme eso es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Del Evangelio 24 de marzo de 1891, ¿qué es luz? Es piedad, bondad y verdad, misericordia y amor. Es la revelación de la luz, de la verdad en el carácter y la vida. El Evangelio depende de la piedad personal de los creyentes. Para su poder agresivo, Dios ha hecho provisión mediante la muerte de su Hijo amado, para que cada alma sea plenamente preparada para toda buena obra. Sí. Isaías 28, 9 y 10. Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién enseñará ciencia? ¿A quién hará entender doctrina? ¿A los despistados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y realmente nosotros vemos claramente personas que son muy conocidas por internet, o realmente por el mundo adventista el séptimo día. Hombres de saber que no saben nada, que realmente están edificando sobre la arena y no están edificando sobre los fundamentos que nos hicieron ser adventistas del séptimo día. Porque sobre esos fundamentos estamos nosotros estructurados, nuestra iglesia adventista, sobre los 2520, sobre los 2300. ¿Sí? Estamos estructurados sobre los 2520, cuando las dos tribus de Judá fueron realmente también llevados en el año 606, como Manasés fue llevado en el año 677, ¿sí? Antes de Cristo, ¿sí? Y como las 10 tribus de Israel fueron llevados en el año 723, ¿sí? Y que luego en las citas bíblicas de cada uno, ¿sí? En el año 723 quedaron las 10 tribus, Segunda de Reyes 17, 1 al 10. ¿Sí? Manasés cayó al lado de Babilonia en el año 677, Segunda de Crónicas 33, 1 al 17. Las dos tribus que conducía Manasés fueron llevados en el año 606 por los pecados de Manasés, cuando Nabucodonosor subió. ¿Sí? Segunda de Reyes 24, 1 al 4. Dios había dicho en Isaías 7, 1 al 8. Isaías 7 se escribió en el año 742 antes de Cristo. ¿Sí? Que las 10 tribus iban a caer, las 10 tribus del norte, porque estaban contendiendo contra 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. ¿Sí? Iban a ser cautivos por Siria, pero si Judá no escuchara, también iban a llevarse a ser
cautivos por Babilonia. Y esto aconteció. Los sirios tomaron a Israel, y dice Jeremías 50:17, que posteriormente Babilonia toma a Israel. ¿Sí? Posteriormente también vemos las profecías de los 1290 años por Daniel 12:11. También vemos las profecías de los 1335 años de Daniel 12:12. También vemos la profecía realmente de Daniel 7:25 al 27, de tiempos, medio tiempo, ¿sí? Los 1260 años, como Apocalipsis 11, 2 y 3, como Apocalipsis 12, 5 y 6, Apocalipsis 13, 5 y 6 también. Vemos el cumplimiento de cada una de las profecías, como también cada uno de los reinos, ¿sí? De Apocalipsis 17, 9 al 11. Que el primer reino que cayó fue Babilonia, después sigue Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, después Roma papal en el año 1698. Pero dice conflicto de los siglos, está haciendo una profecía. ¿Sí? Que en 1698 Estados Unidos, una profecía que en 1798 Estados Unidos iba a subir y estaba subiendo como un imperio, ¿sí? Tal como la bestia que sube a la tierra de Apocalipsis 13, 11 al 14. Como un cordero iba a surgir como un dragón. Ese es el que uno es, de Apocalipsis 17, 9 al 11. Y que realmente vendría y está por venir el nuevo orden mundial. Que de 1996 la ONU se ha estructurado realmente para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Como Roma papal, junto con los masones, están tratando de romper los cimientos y los fundamentos que Dios nos hizo ser a nosotros, adventistas, el séptimo día, a través de estos diagramas. Y cómo los hombres han enseñado erróneamente, ¿sí? Caminando equivocadamente, haciendo una estructura dentro tanto del mundo como de la organización adventista. Fundamentos, cimientos que no son sólidos, sino que es la ruina fatal de todo creyente. Por eso el Señor mandó muchas veces que escucharan los profetas, pero se burlaban de los profetas, ya que los profetas son los cimientos que Dios utilizó para una estructura del pueblo judío adventista de aquella época. Y ahora esa estructura en el Señor Jesucristo es para nosotros, y nosotros estamos desechando los fundamentos que Dios puso a través de los profetas. Vayan conmigo, 2 Crónicas 36. Versículo 11 al 23. De 21 años era Ezequías cuando comenzó a reinar, 11 años reinó Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, su Dios. No se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual
había jurado por Dios y endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, al Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado a Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar jóvenes ni doncellas, ancianos ni escrito, de todos los entregó en sus manos. Realmente, aquí vemos muy claramente que Jerusalén fue destruida por los caldeos. ¿Sí? Posiblemente Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Primero fue destruida antes de Cristo y después de Cristo fue destruida Jerusalén. Primero fue por Babilonia y después por los romanos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyendo todos sus objetos deseables. Los que escaparon a la espada fueron llevados cautivo a Babilonia. Fueron siervos de él y sus siervos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su salamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de la palabra también por escrito, ¿sí?, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a edificar casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre nosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y es que Ciro empezó a construir en el año 536 a.C. En el año 519 fue Darío. Y Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. Los 3 decretos fueron antes de Cristo. Y realmente no podemos entender, ¿sí?, para edificar casa como Dios había ordenado. Cuando nosotros leamos el capítulo 1 de Esdras hasta el capítulo 7, ¿sí?, vamos a dar realmente un entendimiento claro sobre lo que Dios estaba mandando para la construcción realmente. Y como el capítulo 8 de Esdras, ¿sí?, cuando realmente en el río Ahab, dice Esdras capítulo 8, no se encontraban los levitas, tuvo que buscar los levitas, porque cuando subieron de Babilonia empezaron a hacer una restaurar al pueblo, ¿sí? Y realmente nosotros vemos bien claramente que el libro de Esdras, como cada uno de los profetas, se pegaron más para nosotros que para su debido tiempo. Sus mensajes son válidos para este tiempo, hermanos. ¿Sí? Entonces realmente Dios nos está llamando y nos exhorta, mis hermanos. Vamos a Isaías 28. Entonces lengua de tartamudo dice que va a hablar Dios. La extraña lengua que Dios va a utilizar. Hombres sin letra. Hombres que no tuerzan la Biblia. Hombres que no se vengan. Personas que no son
famosas dentro del adventismo. Va a llamar a laicos, pioneros, para dar un sonido certero a toda la iglesia adventista del séptimo día a través de este programa. No lo va a hacer con instituciones de enseñanza de hombres estudiados en Montemorelos, ¿sí? O alguna otra parte donde estamos como iglesia adventista. No lo va a hacer. Van a ser contados esos, pero va a utilizar más personas, ¿sí? De personas letradas, personas sin título, sin papeles de este mundo, pero llenos del Espíritu Santo. Amén. Isaías 28, versículo 12. A los cuales dijo: este es el reposo, da el reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y ensalzados y presos. Por lo tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oí palabra de Jehová, por lo cual habéis dicho: pacto tenemos y hecho con la muerte. Hicimos convenio con el Señor, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, en la falsedad nos esconderemos. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada y angular, preciosa, de cimiento y estable. El que creyere no se apresure, y ajuste en el juicio por él, y a nivel de la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira, aguas arrolladoras de escudriño. Será anulado nuestro pacto con la muerte y nuestro convenio con el Seol, ¿sí? No será firme cuando pase el turbión, ¿sí? Del azote seréis de él pisoteados. Y es que al rechazar el mensaje de Dios, hermanos, el rechazar la verdad para honra y gloria del Señor, el pueblo adventista debe de dejar de ser la Odisea. Apocalipsis 3, 14 al 21 es una amonestación fuertemente y francamente para el pueblo adventista, que nosotros debemos salir del estado de la Odisea, porque la presencia de Dios no está en su medio. Dice claramente Eventos Últimos Días, página 55. ¿Sí? No está en su medio. Entonces, Apocalipsis 3, 14 al 21, escribe el ángel a la iglesia de Odisea: he aquí también el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá frío o caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y bien enriquecido, y ninguna cosa necesidad. No sé que tú eres un aventurado, ni traer pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu nudez. Unge tus ojos con buen hilo para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre las puertas, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El que me venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oído, oiga lo que repito, dice a las iglesias. Sí. Nosotros debemos caminar firme hacia adelante. Deseo a toda la gente, página 292. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error, insultando al príncipe de la vida y avergonzarnos delante de la sinagoga de Satanás ante el universo celestial. Cuando nos negamos a escuchar sus mensajeros,
y escuchando en lugar de los agentes de Satanás, quisiéramos apartar de Cristo nuestra alma. Mientras no hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón, perderá fielmente todo deseo de reconciliarse con Dios. ¿Sí? Deseo toda la gente, 292. Deseo toda la gente, 551. Para todos los que creen, Cristo es su fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así representa su misión Cristo, la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantados y abandonar nuestra justicia propia. Ir a Cristo con la humildad de un niño arrepentido. Nuestra transgresión cayendo en su amor perdonador. Es así mismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Deuteronomio 6:25. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Dios nos cuida, página 110. Dios nos cuida, página 110. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto es su amor. Es una entrega completa y la aceptación de su camino y hace lo que os ha pedido. Estar seguro de que Dios hará todo lo que prometió. Habéis acudido a Él renunciando nuestro pretexto y nuestra impunidad y nuestra justicia propia, y tal por soy débiles, desválidos y listos para morir. Tomo 5, 29 de 1911, el 8 de agosto. Testimonio de los testimonios, tomo 5. La fidelidad del hombre se encuentra en la obediencia, en los estatutos de Dios. Al obedecer la ley de Dios, queda rodeado como un vallado protegido del mal. Carta 33, 1889. Carta 33, 1889. Cristo mira el Espíritu cuando nos ve llevando nuestra carga con fe perfecta y santidad, hace expresión de nuestra falta. Cuando hacemos lo mejor que podemos al llegar, ser nuestra justicia, se necesita cada rayo de luz que Dios nos envía para convertirnos en la luz del mundo. En la luz del mundo. Salmos 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados con gran solitud, que tenían de escribirlos en la comunión, salud, me ha sido necesario escribirlos y amonestarlos, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sí. 1 Corintios 14:32. Sí. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Nosotros debemos sujetarnos a los profetas, hermano. Si realmente el Espíritu de Dios está hablando a través de nosotros. Aquí no se puede analizar si realmente tenemos a Cristo Jesús. ¿Sí? Si nosotros hablamos a través de los profetas, a través de nuestros antepasados, quiere decir que somos hijos de los profetas y que la enseñanza es válida. Pero si no hablamos a través de los profetas del pasado, como Dios manda, edificando como debe de ser, como Dios quiere, estamos caminando en una doctrina falsa, y esa doctrina falsa en la ley dominical va a ser destruida, pero va a ser una tristeza y un llanto y un dolor a los pastores miembros de la iglesia, especialmente a los presidentes religiosos y a aquellos que han enseñado mucha mentira. Realmente se le espera que muchos miembros de la iglesia, ¿sí?,
van a agarrar piedras, cuchillos, machetes para degollar a los ministros. Y eso lo dice el conflicto de los siglos, hermanos. Para que lo busquen y lo lean. ¿Sí? Realmente nosotros vamos a entender, hermanos, comprender que nosotros necesitamos por nosotros mismos revisar las cosas de Dios y caminar y hacer las cosas de Dios que Dios le agrada. Segunda de Crónicas 20:20. Creer en Jehová nuestro Dios y seréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Nosotros vamos a creer en el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a caminar en una luz sólida, en un fundamento sólido, hermanos, para honra y gloria del Señor. Dios nos invita, hermanos, a que no nos dejemos mover fácilmente. ¿Sí? A que caminemos juntamente en las cosas de Dios. Evangelismo, página 165. La correcta comprensión del ministerio santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Evangelismo, página 165. Y es que la estructura, la que nos hizo ser cristianos, hermanos. ¿Sí? Cuando el Señor llegó al lugar santísimo, en 1844, las dos profecías, la 2520 como la 2300, ¿sí?, llegaban a 1844. ¿Sí? Dice Primeros Escritos, página 284 y 285, que los periodos proféticos terminarían en 1844. Que los periodos proféticos terminarían en 1844. Primeros Escritos, página 284 y 285. ¿Sí? Que la mano de Dios había cubierto, ¿sí?, los 2520 como los 2300 que terminaban en 1844. Primeros Escritos, páginas 105 y 106. ¿Sí? Páginas 105 y 106. El pasaje bíblico que más cualquier otro había sido el fundamento y pilar central de la fe de los adventistas en la declaración hasta 2300 tarde y mañana, entonces será practicado el santuario, Daniel 8:14. Cristo en su santuario, página 98. Y es que los 2520, hermanos, llegan hasta 1844, ¿sí?, cuando realmente vemos y hacemos una línea. Primero, Dios pronto tendremos un pizarrón por la guía de Dios para Jehová, para anotar las líneas para honra y gloria de Dios para Jehová. Cuando el pueblo de Dios, porque realmente el capítulo 7 de Isaías se escribió en el año 742, 1 al 8. ¿Sí? En el año 723 caen las 10 tribus del norte, ¿sí?, por el rey Oseas, ¿sí? Segunda Reyes 17, 1 al 10. ¿Sí? Segunda de Crónicas 33, 1 al 15. En el año 677 cae Manasés, llevado a Babilonia. Y en el año 677, del 742, 723, 677 Manasés, se da la profecía de 2520 en el año 677. ¿Sí? Como en el 723 se da la profecía de 2520 al rey del norte. El rey del norte, las 10 tribus, en el año 723, y hoy llegan a 1798. Del 723, ¿sí?, a 1798 llegan los 2520 a las 10 tribus, ¿sí?, de Israel. Y en el año 677 a 1844 los 2520 para las 2 tribus del sur de Judá y Benjamín.
Entonces realmente se dan los decretos, y en el tercer decreto, 457, ¿sí?, realmente viene los 2300 años y las 70 semanas. ¿Sí? Y esto tenemos que estudiarlo, comprenderlo para un de Dios, porque nos dice aquí mensajes selectos, tomo 1, página 246. Somos el pueblo que guarda ante Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejía había sido presentada para dominarnos, para nublar nuestra mente acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial. El mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Mensajes de toda especie han sido presentadas a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, punto por punto, han sido descubiertas mediante estudio con oración, testifican mediante el poder del Señor, que la obra milagrosa para los hitos que nos han hecho lo que somos y han de ser perseverados, serán perseverados como Dios ya ha manifestado mediante su palabra, el testimonio del Espíritu, que nos incita a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre la piedad incuestionable. ¿Sí? Manuscrito realizado, volumen 15, página 371. La verdad es que recibimos en 1841, 42, 43 y 44. Tienen que ser estudiadas ahora y proclamados los mensajes primero, segundo y tercer ángel. Serán proclamados en el futuro a gran voz y serán dados con sincera determinación y el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenará. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de los profetas, los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Alza tus ojos. Página 351. Carta 326 del 4 de diciembre de 1905. ¿No ardían los corazones de los discípulos cuando Jesús hablaba por el camino? ¿Les abría las Escrituras? ¿No nos ha abierto el Señor Jesús la Escritura y nos ha presentado cosas de que habían sido mantenidas en secreto de la fundación del mundo? Si después de gran chasco en 1844 los adventistas se hubieran aferrado a su fe, unidos hubieran avanzado por la puerta, se les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamando el mundo con el poder del Espíritu Santo, y habían visto la salvación de Dios. Mensajes selectos. Tomo 1, página 68. Manuscrito 28, 1890. El enemigo podrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, el cual nos ha colocado la elevada plataforma de la verdad eterna. Hasta había sido dado distinción de su obra. El Señor Dios de Israel ha conducido a su pueblo mediante la revelación de la verdad del origen celestial. ¿Se ha escuchado su voz? ¿Aún sigue escuchándose? Avanzar de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia, de gloria en gloria. La obra está fortaleciendo y ampliando, porque el Señor Dios de Israel es la defensa de su pueblo. Hermanos, nuestro deber es levantar la voz. Nuestro deber es realmente edificarnos
sobre los cimientos que nos hicieron ser adventistas a través de estos diagramas proféticos. Estudien cada uno de nosotros todos los libros de Espíritu y Profecía, como la Biblia, que tiene un valor más que nunca hoy, un fundamento sólido para que estemos firmes contra lo que ha venido de la Roma papal, que es la ley dominicana. Estamos firmes para honra y gloria de Dios, no se dejen mover fácilmente, no se vayan a lo que dicen. El siguiente tema, un tema que es el número 2 y es fuerte con todo. Realmente usted va a ver la estructura, realmente, de Génesis 11, de la Torre de Babel. ¿Sí? Van a ver la estructura del papado de Sofonías, capítulo 1, versículos 12 al 17. Van a ver lo de Jericó. ¿Sí? Y realmente nosotros debemos entender y comprender que debemos estar listos y preparándonos para la honra y gloria del Señor. Y como estructura de los hombres será derrumbada toda estructura falsa que hay en el Levítico, será deshecha. Por eso en Cristo Jesús, en el amor fraternal, los amonesto, los invito a que estudien como los profetas amonestaban al pueblo de Dios, a que el pueblo de Dios fuera fiel y firme en el tiempo de los judíos, en el tiempo cuando se puso la estatua, que muchos hincaron la estatua. Dice Maranata, el Señor viene, que se vuelve a repetir la historia, muchos se van a postrar ante la imagen del papado, y ya están postrándose pastores y hermanos. Están bajando las normas, están deseando, están en comunión, apostasía, están bajando las cosas de Dios, como la reforma pro salud, la vestimenta, la educación, la escuela de los profetas, las enseñanzas que Dios puso a través de los profetas, se han hecho a un lado por las tradiciones y las fábulas de los mandamientos de hombre. Es mi deber, como cristiano del 27º día, llamar fuertemente al pastor Ten Wilson que haga una reforma y un avivamiento como debe ser, pero de ya urgentemente, y pastor que no camine como debe de ser, sea deshecho, y que ese diezmo y esas ofrendas que les entregan a los pastores sean dadas para que se predique este mensaje en todo el mundo, estos diagramas. Hoy más que nunca necesitamos una resolución. Pastor Ten Wilson, ¿sí?, haga un fuerte llamado, bien puede ser, póngase las pilas, póngase a trabajar, ¿sí?, porque el Señor Jesús lo demanda fuertemente. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, Dios los cuide mucho, porque nuestro deber en Cristo Jesús está estudiando cada una de las profecías y caminar a la luz del Señor. No se dejen mover fácilmente, no se dejen mover fácilmente, caminemos a la luz, hablemos de la verdad, estudiemos los diagramas, hermanos, hagamos los nuestros diagramas para honra y gloria de Dios, investiguen más y más de la verdad presente. ¿Sí? Ahí en las páginas de YouTube, Evento Último Día Nieve Zacatecas, tenemos un arsenal de estudios para honra y gloria de Dios, más de 70 videos, unos de Levítico 25, del 1 al 10, los profetas, ¿sí?, la sabiduría de Dios, asimismo el repaso de la lección de Proverbios, ¿sí?, un mensaje fuertemente para la iglesia adventista. Ahora la estructura, ¿sí?, tenemos mucho testimonio para honra y gloria de Dios de personas que realmente han sido sanadas por el poder de lo alto. Que Dios los bendiga, hermanos. No se les olvide, para honra y gloria de Dios, que estudien, mediten, crean en esta obra maravillosa, que son los mensajes del primero, segundo y tercer año. Oremos.